Santa Fe tenía una historia importante en teatro. En principio, fines de los 50 y principios de los 60. Estaba el Teatro de Arte, estaba el Teatro de los 21, que lo dirigían los Catania, estaba Teatro Cincel, que había llegado desde Buenos Aires, y lo trabajamos con eso. Y había un movimiento teatral en ciernes importante, digamos, no sale de la nada. En ese momento, yo tengo que hacer una pequeña anécdota lo más breve posible, me invita Rodríguez Muñoz, otro gran director de ese momento, que está haciendo un seminario latinoamericano en Tucumán. Y me invita porque yo era un poco el representante del interior, digamos, gente de Buenos Aires. Y estoy ahí. Están los chilenos, y los chilenos hablan permanentemente de Bertolt Brecht. Te estoy hablando de años 60, 58. Y hablaban de Bertolt Brecht, que nosotros no conocíamos prácticamente. Y los chilenos viajaban a Europa permanentemente, impresionante. Iban y venían, y entonces eran dos, el de la Universidad Católica y el de la Universidad Civil. Y era siempre Bertolt Brecht, Bertolt Brecht. Fellner llega en la mitad del seminario, lo vamos a buscar, y Rodríguez Muñoz dice, bueno, ahora viene un señor que es un gran director europeo, que viene de la guerra, ustedes tienen que entender, tienen ciertos problemas de relación, pero es una gran persona y es un maestro importante. Llega Fellner con esos ojos que tiene casi así, se ilumina el escenario, también con su problema con nosotros y nosotros con el problema con Fellner. Bueno, se acomoda y empieza a ir a las reuniones y no habla. Escucha, toma notas, no habla. En un momento dado, el segundo día de este seminario, se hace una salida con todos, yo no voy, porque estaba recientemente secretario de Cultura, hacía 2 meses que hacía secretario, así que tenía un lío con los teléfonos. Y me quedo bajo a desayunar y está Fellner, que se había quedado solo también. Entonces la primera vez que Fellner tiene un interlocutor para conversar. Yo quería huir, pero yo no tenía tiempo, porque me dijo, ¿por qué no se sienta acá? Me senté, desayuné con él. Y entonces me plantea, me dice, yo tengo un español duro, difícil, y yo noto que acá se está hablando mucho de Bertolt Brecht. Él dirigió el Werner Ensemble. Se está hablando mucho de Bertolt Brecht como contra de Stanislavski, y no es contra Stanislavski, es articulado con Stanislavski. Entonces me parece que se está planteando mal esta situación. Y para colmo, Rodríguez Muñoz me pone como final, soy el que cierro el seminario, y es importante lo que yo voy a decir. Y tengo miedo de decir cosas que no son las que yo pienso. Necesito a alguien con quien yo le pueda contar y me lo traduzca o lo ponga más liviano. ¿Yo podría contar con usted? Todo lo que quiera. Usted cuente conmigo. Bueno, cortito. Pasé 3 noches con él haciendo, él hizo todas las cosas. Ese trabajo de él está en el libro que vamos a hablar, completo. Y yo trabajando, colocando algunas cosas que me parecía que no eran correctas. Cuando llega el tiempo de Fellner, nuevamente Fellner dice las cosas que habíamos escrito sobre Stanislavski y Brecht. Termina, se levanta Pedro Hortus, que era el que había estado hablando permanentemente de Brecht, y dice, yo debo reconocer que yo no conozco Brecht. Porque después de lo que dice acá el maestro Fellner, no sé, yo lo conozco mal. Bueno, creo que eso pone claramente el nivel que tenía Fellner en la situación teórica, ya no en la práctica de piense y evoque, y sino en el planteo general.
En ese momento, en la Universidad de Buenos Aires, que estaba Canal Feijó, Bernardo, Canal Feijó, también amigo mío, estaban tratando de ver si podían conseguir algo con Fellner. Me contó que estaba hablando, pero que estaban metidos en la burocracia. Y yo pensé, no me lo puedo perder. Además habíamos hecho bastante intimidad porque habían estado 3 días charlando los dos. Llego a Buenos Aires, termina esto, me vengo a Buenos Aires y le digo, Fellner, ¿usted si de alguna manera se va a tratar? Sí, yo no tengo problema. No teníamos un mango. Yo estaba en la Secretaría de Cultura. Marta Zamatán estaba en el Departamento de Extensión Universitaria y Paco Urondo estaba director de Cultura de la provincia. De la provincia, sí. Entonces nos juntamos los tres, yo les planteo lo que pasa, a todos les interesa y decidimos poner 5.000 pesos cada uno para que Fellner dé 3 clases. Lo llamo por teléfono y le digo, mire, tengo... No, pues, bueno, voy para allá. Cortito. Hizo 3 clases. Sobre el teatro, la vida, la naturaleza, el universo, todo junto. Entonces, en la primera charla no había 15 personas, porque realmente nadie sabía quién era Fellner. Pero todo lo que él hizo era como que fuera un poema. Era una cosa rarísima lo que pasaba con lo que planteaba Fellner. Realmente creo que acá hay que detenerse un poquito. Tenía tal empatía, largaba tanta creatividad e imaginación sobre el planteo teatral que ya no hablaba de teatro. Bueno, esto se fue comentando. Él vino 3 veces, pero cada 15 días. El boca a boca. El boca a boca. La segunda charla de Fellner teníamos la sala completa en casa del maestro, y la tercera quedó gente afuera. Entonces, obviamente, a partir de eso, surgió la idea de la escuela. Es decir, con esto que tenemos, ¿cómo lo vamos a dejar perder? Y apurémonos, porque si no va a salir la escuela en la UBA, claro. y nos vamos a quedar sin Fellner. Así que hay que hacerlo rápido. Ahí aparece el gobernador, que ya había creado la Sinfónica, que había creado el grupo de ballet folclórico de Ariel Ramírez, la universidad, que ya habían armado, o estaban por armar el Instituto de Cine. Y el coro polifónico también, ¿no? Había mucha actitud oficial de crear instituciones, cosa que no pasaba antes, donde Horacio Calleguá había tratado de que no pase nada, que no pase por su gestión. Y entonces conseguimos, mientras esperábamos las gestiones de la escuela, que se tomó 1 año y medio la gestión, conseguimos armar una especie de... es un introductorio. Un CBC, digamos. Sí, un CBC. Un ciclo básico, sí. Un introductorio, más correcto. Un seminario puede ser introductorio de lo que él, que precedía a lo que después él iba a dictar en la escuela. Y eso se hizo en el Museo Rosa Galisteo de Rodríguez, y fueron 6 meses, ¿no? 6 meses. 6 meses. Muchos iban a ese introductorio, muchos alumnos. Muchos. Teatristas, ya había teatristas. Ya. Se llenaba la sala, tanto es así que no cabía, te dieron una sala muy pequeña. La didáctica. Él lo cuenta en el libro. En el libro está, que después tuvo que cambiarse a una sala más amplia porque la gente excedía. Además necesitaba espacio porque se hacía el ejercicio. Pasen. Y era riguroso el horario europeo. 8. Cerraba la puerta y el que llegaba tarde ponía la mano. Claro. Sí. Y él abría la puerta cuando le convenía. Conducta que después mantuvo durante todo el tiempo en la escuela. Entonces, no se jodía. Se crea la escuela de esa manera, pero después lo que conseguimos fue un decreto. ¿Eso es año 59?
59, 59, sí. La escuela se crea por un decreto de Silvestre Venia del año 59, cuyo texto figura en el... Exacto. Y tu primer encuentro con Federer fue en Chile en el 58, un año antes. Ahí. Exacto. Aparece otro problema, ¿dónde nos metemos? Claro, ¿dónde funcionar? ¿Dónde funcionar? Entonces no encontrábamos lugar. Silvestre estaba un poco nervioso también, porque, bueno. Entonces me llamó y me dijo, tengo 10 millones de pesos para la parte cultural. Y no tengo más de una semana para tomar una determinación. O conseguimos un lugar para la escuela, o lamentablemente lo perdemos. Como es, así, sí. Entonces salí desesperado a buscar local, y yo siempre creo que el azar tiene el 50% de sentido de nuestras vidas. Y aparece una noticia en el Litoral diciendo que el cine Rom, no, aparece una noticia de que se vende una casa de 13 habitaciones al lado del cine Roma. Por el valor de... Por el valor de 13 millones. 13. Entonces yo voy y le pido hablar con el señor. Teníamos 10. Era 13, ahora, ¿dónde nos metemos? Obviamente se van a tener que ir a alguna parte, entonces cuando Federer llegaba y volvía a irse, pasábamos por el puente, por el balneario del sur, que está ahí, y estaba una casa que había sido una vieja lugar de una estancia, con una palmera y el lago. A lo que es la escuela Monteagudo ahora. Y entonces me dijo, este es el lugar de la escuela. De el entorno natural. Acá sería, claro, acá sí sería una escuela. Wow. Entonces Federer empezó a pedir la casa del lago como que fuera necesario, si no, no se podía hacer. Y yo lo tenía. Silvestre venía y me decía, te doy 3 días, y Federer que decía, no se puede hacer. En la casa del lago la visitamos y era un museo pedagógico, había bichos embalsamados, pedagogía. Y empleados que se rascaban, claro, todo el tiempo, podía tomaban mate toda la mañana y toda la tarde. Podía estar en ese lugar o podía estar en el centro. Y yo tenía 10 millones. Entonces le dije, yo tengo 10 millones de pesos, cash. Si quiere, yo ya le doy el dato para que usted vaya a cobrarlos a la gobernación mañana. ¿A quién le decías? Al dueño del propietario. El tipo no lo podía creer. 10 no lo podía creer. Cash en esa época. El cash era un disparate. Está loco. Era... Entonces, yo me acuerdo que al día siguiente me llama, me va a buscar. Yo estaba trabajando también de abogado, tenía tiempo para ser abogado. Y entonces la secretaria me dice, doctor, hay un señor que lo busca. Pasa Y yo, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Tuvo problemas? No, ningún problema. Bueno, lo compró, ¿se lo dieron? Sí, me lo dieron. Silencio. Yo, viene a que yo le arregle cuanto quiero. Dije, mire, las cosas vienen muy bien y usted sabe lo que yo necesito, que dentro de 2 días esa casa esté vacía. Y no necesito nada más, ni verlo a usted nunca más. Mucho gusto, y se fue. ¿Quiénes eran docentes en ese momento? ¿Cómo se arma el cuerpo de docente? El cuerpo docente era Fessler, que tenía prácticamente toda la parte de actuación, Patricia Stockoe, nada menos, que también la trae, que está en la foto del libro, que hace la parte de expresión corporal. Luis Diego Pedreira, que iba a empezar a hacer toda la parte de escenografía, y Oscar de Gregores, que hacía integración cultural. Hicimos lo que pudimos y nos dieron la escuela, nos dieron, el museo se fue,
¿Qué currícula había? ¿Cuántos alumnos aproximadamente Mira, de la primera hay un época? problema que se veía venir desde el principio. Ajá. Es, todos los teatros iban al curso introductorio de Fessler. Claro. Pero cuando empezaba la escuela, Fessler dijo tienen que ser exclusivos, alumnos de la escuela. Es decir, tienen que suspender sus actuaciones de los teatros, cosa que nadie quiso. Entonces, los actores que ya pertenecían a los grupos siguieron, amigos nuestros, y apoyando la escuela, pero no dejaron sus teatros. Bien. Y nosotros nos abrimos a otra gente. Claro, como que pedía exclusividad. Claro. Que no había que hacer teatro para Por nada. fuera de la escuela. Solamente educación. Era correctísimo una vez que vos entendés qué es lo que dice. Eso lo, se iba a hacer la comedia. eso lo va a decir de Gregorio. Una La comedia comedia. provincial. Y Fessler dijo, ¿con qué actores? Hay que preparar los actores. Y él creía que el actor se educa. Y tiene con una educación rigurosísima, que es lo que él proponía para ser actores. Bueno, y en ese caso, que el actor tenía que ser educado, ¿cómo era entonces, cómo era una clase en la escuela respecto de los alumnos? Porque eso es... Yo te voy a contar, perdona, desde el principio. Yo te voy a contar cómo era el ingreso, porque de ahí sale la idea. Hubo examen de ingreso. Y ahí Con examen de ingreso quedaron para afuera tanto, no muchos. cabía más que 20. El primer año fue con 20. El ingreso estaba Pedreira, estaba él, Gallo. Patricia, Gallo, que estuvo al principio, Gallo el músico, el hermano de María Rosa. Y yo que era el que va a quedar un poco a cargo de todas las cosas. Entonces, que pase fulano, pasa el señor. Su nombre, Juan Castro. ¿Por qué está acá? Porque, bueno, me interesa el teatro, qué sé yo. Bueno, acá hay un vaso, un pullover, tal, lo que está. Elija una prenda de esta, tal. Cuénteme qué tiene en la mano. Un vaso. Sí, ¿para qué sirve? Para tomar agua. ¿Y para qué otra cosa servir? Bueno, si me lo tiro y me lo pongo en la cabeza, sirve de sombrero. Todo así, ¿qué más sirve? ¿Qué más se le ocurre? Muy bien. Salga y vuelva de nuevo. Entonces la cosa cambió. Entra. Buenas tardes. ¿Cómo se llama? Fulano de tal. Lo mismo. ¿Por qué están acá? Bueno, estoy porque ya empieza a temblar. Y bueno, le hace repetir todo como que no lo hubiera hablado. Entonces él dice, cuando yo le pregunto cuál es el método, porque me llama la atención. Entonces, él me dice, hay gente que está dotada para ser actor y gente que no puede ser actor. Yo no quiero dejarle a una persona que pierda 3 años de su vida si yo sé que no puede ser actor. Entonces, cuando yo hago este tipo de experiencia inesperada, es porque él no se da cuenta de que al principio era él y cuando volvió ya tenía que interpretarse, tenía que ser un actor, o se traba y no puede serlo. Es decir, ese era el mecanismo primero, y con ese sentido se eligieron los 20. Se inicia la escuela y se inicia la escuela con materias con un programa que ya estaba aprobado, programa que fue muy difícil de establecer porque él no quería la secuencia. Hacer decía que el sentido tenía que hacer un programa de secuencia cuando las cosas están todas. Sí, que es todo, además el teatro es todo, es decir, era difícil, pero Concho con una gran pasión, parsimonia, logró hacer
programa que luego sirvió para Buenos Aires, porque se repitió el mismo. Nunca supieron ahí, pero ese programa se hizo acá. Bueno, y las materias eran actuación en primer lugar, que el profesor era Fessler, nada más, y luego estaba expresión corporal, que la hacía Patricia Tocó, e integración cultural. Pero de cualquier manera, la escuela tenía una pretensión mucho más abarcativa. Hablaba de los escenógrafos, hablaba de los que hacían utilería, hablaba de la luminotecnia, hablaba de los escritores, hablaba de los investigadores de teatro, para lo cual planteaban distintas direcciones de los estudios. Por ejemplo, integración cultural estaba exclusivamente para aquellos que podían ser investigadores en teatro, es decir, había un panorama muy amplio de gente, ¿no? Alicia Serlasek, una chica que venía, hija de un escultor muy importante de Santa Fe, bueno, ella quería ser escenógrafa, bueno, eso era así. Nené también fue. Nené Murúa fue todo. ¿Sí? Ella quería hacer vestuario, fíjate vos, realmente, ¿no? Bueno, para lo cual tenía los profesores. Luis Diego Pedreira dejó de venir y luego vino Mauro Kunz, un arquitecto de Santa Fe, que en ese momento... Rosalino, sí. En ese momento dirigía la sala del museo. De Rosario. Exacto, ahí dirigió Mauro Kunz. Y bueno, y respecto de integración cultural, porque él sostenía que el actor además debía ser una persona culta teatralmente. Entonces hizo un programa que tenía que ver con distintos aspectos que eran más o menos un recorrido sobre la historia del teatro desde Grecia hasta el absurdo. En ese momento el absurdo era hasta ahí llegamos, ¿no? Y lo hacían personas muy especializadas en cada uno de los temas. Por ejemplo. Bueno, José Luis Romero, que con Cocho es una persona que amamos, en el verdadero sentido de la palabra, amamos. Mi participación no es lo que dice Cocho, yo simplemente, él me sugería los nombres que yo no conocía, yo vivía en Santa Fe, estos nombres los conocía él porque estaba vinculado en un área específica que era el Departamento de Extensión Universitaria de la Universidad de Buenos Aires, y Canal Feijó estaba conectado con intelectuales de ese momento, nuevamente, ¿no? Y yo escribía, ¿cuándo va a venir? ¿Puede? ¿Sí? ¿Cuánto? Eso se acababa de mí. Pero también Fessler me dijo que yo tenía que hacer análisis de texto. Ese día yo creo que me desmayé y vinieron varios a levantarme. ¿Cómo podía ser yo? Bueno, está bien. Entonces, yo hice un trabajo que lo hice, mira, con Casa de Muñecas, porque agarraba el texto y decía cuál era la estructura dramática de cada una de las situaciones. Hice más o menos como 50, 100 fichas, y era el trabajo con la gente, ¿no? Realmente. Y discutíamos cómo hacíamos, y yo no tengo todavía a eso, que es una especie de prueba, de documento arqueológico, ¿no? Y eso es lo que tiene que ver con, digamos, la parte conceptual del libro, es precisamente todas las clases que Oscar había eso lo estuve viendo. retomado, había tomado nota en el momento que se daba. Yo iba a la clase con un cuadernito y todo lo que le copiaba.
Y eso quedó desde el 60 y el 61, realmente. Y Cocho, con el cual nos seguimos Como viendo. queda claro. Si vos vas a un café que se llama Azteca y querés tomar un café a las 11 de la mañana del día sábado, no ves a los dos charlando. Bueno, y dice, che, vos tenés que, vamos a sacar y subir eso, pero sí, ¿sabés lo que pasa? Imagínate vos que vos le tomás a una persona que está hablando, Sí, claro. después tenés que redactar. Me costó, Claro, que es una reconstrucción aparte que casi claro, 50, más de para 50 que sea años. legible para otra persona. De cualquier manera yo tenía que ser fiel los conceptos. Además yo lo recordaba, era una cosa fatal. Tenía todo en la memoria, ¿no? Entonces que me fue muy fácil el hecho de que mi memoria estaba muy prendida a las cosas de él, ¿no? Y bueno, así apareció que hice todo ese trabajo y me costó mucho. Entonces después con Cocho empezamos a armar el libro, ¿no? Cocho hace toda la parte de la creación de la escuela, que es ese recorrido que yo hago dos pequeños textos que son uno sobre la biografía de Fessler, quién fue totalmente, y después sobre la organización de la escuela, ¿no? Después vienen las clases y termina, bueno, con el fallecimiento de él, ponemos algunas cosas. Y después llega Onganía. Exacto. Y a partir de Onganía, llega un coronel Quiroga, que es enviado especial a Santa Fe, porque Santa Fe está infiltrado de comunistas, y que tiene que Nosotros sacar, éramos todos comunistas. que tiene que sacar a Pacurondo de la Secretaría de la Dirección de Cultura, ¿Eso en qué año? el año 61. Un año después de la creación. El último año de la escuela Eran era... 2 años. 2 años. Que tenía que sacar a Fessler, que era un comunista, que tenía que sacar a Pablo Antonio, que era una especie de satélite del comunista Fessler, y que tenía que sacar a tal. Yo pedí hablar con él, porque dije, yo no cierro la escuela, que la cierre, la llave me la llevo yo. Destruyó la universidad, que era la primera universidad de Latinoamérica, con un prestigio donde venían a estudiar precisamente alumnos de todo el país, ¿no? Entonces, si les fue, tuvieron la energía diabólica de destruir eso, nosotros éramos unos perejiles, para nosotros era muy fácil deshacerlo, ¿no? Pero bueno, así fue. Y la escuela logró terminar ese segundo año, no con bastantes dificultades, y bueno, terminó ahí. Eso fue la escuela. Nosotros pensamos que ese libro debía ser fundamentalmente para estudiantes de teatro, porque es decir, el estudiante de teatro le puede interesar cómo hay otros criterios docentes para el estudio de un actor, para que un estudiante se convierta en un actor. Hay elementos que le puedan servir, otros que lo rechacen, pero el diálogo con el libro tiene que ser muy enriquecedor para cosas. Pero Fessler no solamente hablaba de los actores, también hablaba de los directores, de la puesta en escena, absolutamente. De los autores también. Había de los autores. Hablaba del espacio, la creación del espacio. Por ejemplo, un escenógrafo que
hace una linda escenografía, es un pésimo escenógrafo. El espacio lo crea el drama, lo crea la acción dramática, es lo que necesita el actor. Él va a hacer un diseño de que el personaje se constituye en la relación con el otro, en la relación de atracción y rechazo que tiene lo demás, tiene una distancia. Y ahí empieza el actor a pensar quién es el personaje. El personaje se crea con los otros, con los demás, ¿no? Además, él recomendaba al escenógrafo ir con un papel en los ensayos para ver cómo se movían los actores que se movían por su necesidad de oponerse al otro, de querer al otro, de odiar al otro. Eso, el escenario tiene un código, el espacio tiene un código también. Que ese nace, fíjate que el nudo está en el actor y cómo el actor va generando todos los otros creaciones que componen todo el espectáculo dramático, ¿no? Uh-huh. Esto él lo diseña mejor que yo. Pero la idea de él es siempre eso. Y él comienza por dos direcciones, que es la evocación y la imaginación. La evocación y la imaginación, que son dos cosas muy rectas. Y empieza por lo más... A ver, yo digo, qué maravilla, por eso la educación de Fessler, el método de Fessler, es teatro y vida. No existe diferencia, no existe ninguna diferencia. Yo voy a tener una masa que es la vida, lo que está alrededor mío, los otros quiénes son, cómo actúan, cómo son, los que viven ahí, por qué le pasa. Todo eso es la materia del actor, que es con la cual lo podemos. Y va a empezar por lo más elemental, que es la acción, es decir, la situación. Va a ser nada más que vender manzanas. Ajá. Pero eso va a tener siempre que tener una dirección. Si no tiene una dirección, no interesa a nadie. Uh-huh. A nadie. Empieza por tener un motivo. Uh-huh. Entonces dice, hay una clase donde le hace mover a un actor de aquí para allá. ¿Por qué se movió? Usted me dijo que me moviera nada más. Pero si usted va a mover y cerrar una puerta, pero esa puerta, ¿por qué la cerró? Porque hace frío, puede ser. ¿Qué otro motivo hay? Y porque hay mucho bochinche afuera, y entonces ahí empieza cómo la acción motivada empieza a crear en el espectador un interés. Sí, y en el cuerpo del actor un cuerpo distinto. Un cuerpo distinto. Y va creando, él va componiendo, porque ese motivo no es de él, es del personaje que va creciendo, claro, que va creciendo, no sabe todavía él todo, porque él decía, el autor me da algunos datos de Hamlet, pero no sé cómo Hamlet duerme, cómo come, es decir, tengo que totalizar aquellos espacios vacíos que me pone el autor, porque él me dice algunas cosas, no otras, nuevamente. Pero él va trayendo desde lo más pequeño, que es la acción, la situación, hasta la creación del personaje, hasta el personaje. Es decir, todo eso tiene un recorrido en su método educativo. Yo, mi experiencia después de Fessler, que me cambió el sentido del teatro, el sentido del trabajo en el teatro, lo aplico en algunas puestas que hago. La última puesta que hice, que se llama El Padre Carlos, que es una historia sobre Carlos Mujica,
monólogo con un muy buen actor, con un gran actor, que se llama Pablo Resuc, y que fue la primera vez que yo trabajaba con él. Fue muy notable porque él ya tenía más o menos pensado una escena, y yo venía y le decía, no, borrar la escena, empecemos de nuevo. Y fue prácticamente así. Fue el primero que regalé el libro. Porque creo que realmente a él le reconoce que después de esto empieza de otra manera a pensar en las cosas. Yo creo que en este momento todavía sigue teniendo actualidad, si no, no lo hubiera publicado. Lo que pasa es que tengo la sensación de que requiere una cierta motivación previa. Yo tengo que reconocer que me falta algo, o estar insatisfecho de lo que hago para que este libro me llene. Si yo creo que ya sé todo, no sé para qué lo hace este libro. Pero sin embargo... Y la ansiedad de saber. Sin embargo, no solamente está dirigido, o digamos, además de estar dirigido a los alumnos, creo que le viene bien a todo el mundo, hasta a los gerentes de las empresas. Sí. ¿Sabes? Porque está hablando de la concepción de un proyecto y de cómo se llega a ese proyecto. Exacto. Cómo se llega a ese resultado.